Nuestras Canarias aquí en la Radio Canaria con Beatriz Morales, como siempre. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Un lunes más y bien acompañado por lo que veo. Exactamente, y nos vas a presentar la figura de nuestro invitado de hoy. Cuéntanos. Pues sí, hoy vamos a conversar con un escritor, crítico, poeta tinerfeño llamado Iván Cabrera Cartaya, que, bueno, aparte de haber participado en una multitud de encuentros, coloquios y tener bastante bagaje literario con muchas publicaciones, ha ganado distintos premios, ¿no? Por destacar algunos, ha ganado el Premio Internacional de Poesía Luis Feria en el año 2000, el Premio de Poesía Félix Francisco Casanova en 2001, más adelante también el Premio Relato Corto Isaac Cabrera. Entonces, bueno, tiene distintos, Isaac de Vega, tiene distintos publicaciones, ¿no? También, por destacar algunas de sus obras, Arena, Obsidiana, Fragmentos de Sentido, Noche en Jardín Destruido, Dramatis Personae, El aire cruza costas olvidadas. También tiene, como dije, libros de relatos, como es Tentaciones al caer la tarde, Vigilia en Velora, que fue con el que además fue premiado, y además ha sido un poeta traducido a multitud de idiomas, como francés, inglés, alemán, griego. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a los dos, buenas tardes Beatriz, encantado de estar aquí con ustedes. Con este Qué recibimiento, maravilla. vamos. Sí. Superarlo va a ser difícil. Me siento mucho más importante de lo que suele hacerlo. Gracias por estar aquí, Iván. Exacto. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, Iván, y lo primero que siempre hacemos es preguntar acerca de tus lecturas clave, aquellas que te hicieron convertirte en escritor, y si hay alguna dentro de la literatura canaria que quisieras destacar. Bueno, quizás habría que empezar por aclarar que en aquel momento estábamos en otro mundo, ¿no? Yo creo que en otra cultura, que no es la de ahora. Creo que no es la que tienen los chicos ahora y no es culpa de ellos, pero en los años 80, 90, yo por lo menos me crié en una familia donde no todos eran lectores, pero sí había grandes lectores. Entonces, como dice San Agustín en las Confesiones, cuando explica cómo adquiere el lenguaje, ¿no? Oyendo las palabras de los mayores y los gestos que hacen al pronunciar esas palabras, a mí me interesó la lectura desde pequeño porque veía a mis tíos ensimismados en los libros, en las lecturas. Entonces me fascinaba esa figura del hombre o de la mujer solo que están con un libro, ¿no? Como apartados del mundo. Entonces tenía también un abuelo que leía novelitas del oeste, le gustaba mucho. Sin embargo, mi abuela era analfabeta, pero sabía muchos romances populares, tenía una memoria prodigiosa y sabía de memoria decirte muchos poemas, muchos romances populares, ¿no? Qué bueno. Y luego fue fundamental, como mi padre también era lector, una colección que me compró de novelas de aventura. Entonces ahí empezó con mi fascinación con la lectura, que también, como eres siendo niño, pues no faltaban tampoco los tebeos, los cómics, ¿no? Que decimos ahora, Sí. desde Tintín, los colorines, ¿no? Esas fueron las primeras lecturas y las novelas de aventuras, ¿no? Todo Julio Verne, todo Emilio Salgari, Mark Twain, Jack London. Esa fue mi entrada, digamos, a la literatura. Y fue el momento en que yo más disfruté de la lectura porque lo hacía de una forma inocente, en el sentido de que aún no quería aprovecharme de ella, no quería ser escritor. Solo quería leer, ¿no? Ser lector. Ser lector. Y entonces, como dice Ricardo Piglia, cuando uno quiere ser escritor ya no lee de forma tan inocente, sino que lee con el lápiz y viendo qué puede robar de cada libro, ¿no? Qué puede aprovechar, qué le puede servir. Entonces, ya esa inocencia se pierde, ¿no? Sí. Y la poesía, en mi caso, llegó luego más tarde en el instituto. Y como dices tú, Bea, pues tuvo que ver curiosamente mucho la literatura canaria en el hallazgo de la poesía porque me llegó con la fascinación que yo tenía por un profesor que me daba una optativa de literatura canaria en segundo bachillerato. Entonces, a la vez que explicaba, por ejemplo, las vanguardias históricas y leíamos en clase poemas, bueno, primero del modernismo, ¿no? Por ejemplo, de los románticos, pero sobre los vanguardistas canarios, García Cabrera, pues al mismo tiempo que leíamos los poemas de García Cabrera, de Domingo López Torres,
etcétera, Ujú. pues descubríamos a los vanguardistas franceses, ¿no? Qué interesante. Descubríamos a Rimbaud y a los poetas simbolistas, a Mallarmé, a Verlaine, ¿no? Porque él quería ponerlos en relación. Oye, Ujú. Entonces, esos son mis orígenes, digamos. ¿y cuáles son los temas claves de tu obra? ¿En qué género literario te sientes más cómodo? Bueno, yo siempre se me ha considerado poeta y es lógico porque empecé escribiendo poesía y además, eh, bueno, escribiendo muy poco, pero muy pronto, pero publicando también de forma bastante continuada desde los 20 años, ¿no? Con el primer libro que fue Premio García Cabrera. Y sí, empecé por la literatura por ahí, pero por ejemplo en este momento yo me siento muy fascinado quizás más por la narrativa y por el relato, más incluso que por la poesía, es algo que ahora me interesa más. Ujú. Ha ido evolucionando el género en el que Sí, trabajas. Mm. sí, lo que pasa es que me doy cuenta que los relatos que escribo o las novelas que empiezo y no acabo o dejo en el cajón, Ujú. pues tienen mucho de poéticas, ¿no? De lírica, eso es inevitable. Sí, y dentro de la lírica, Iván, por ahondar un poco en esa mirada poética que te caracteriza, me gustaría preguntarte acerca de la evolución. ¿Qué conceptos has trabajado a través de esa mirada? ¿Cómo han ido evolucionando? Porque es cierto que comenzaste siendo premiado con distintos títulos, como el de Obsidiana, pero a posteriori, como bien dices, te has sentido más cómodo en el relato, ¿no? Como Vigilia en Verola con el premio Relato Corto Isaac de Vega en el 19. Entonces, Mm. ¿cómo ha ido evolucionando esa mirada? Pues no lo sé, porque quizás yo mismo sea más lector de mí mismo. Sería quizá mejor incluso que opinar un lector, ¿no? Que haya seguido la publicación de mis libros. Ujú. Pero la verdad es que también hace tiempo que no me releo, ¿no? Y no me gusta releerme demasiado, me da un poco de vergüenza volver a mis primeros libros. Mm. Pero claro, por ejemplo, yo creo que cualquiera que coja Arena, que lo publiqué con 20 años, o Obsidiana, esos primeros libros, ve que hay un tanteo, que hay un balbuceo. O sea, que yo soy todavía ahí un escritor, un poeta que está buscando su lenguaje, que está haciendo pruebas, Ujú. ¿no? Pruebas quizá precipitadas porque eres joven, ¿no? Y esa efervescencia de los 20 años, de que quieres que te lean y quieres ser Sí, lanzarte al publicado mundo. Mm. y que alguien al leerte pues sienta la fascinación esa de la que hablaba antes cuando niño, ¿no? Que cuando leías a un gran autor, a un gran poeta, ¿no? Que tenía esa dimensión que ahora quizás no tenga el escritor, que parece un pobre diablo, ¿no? Pero en ese momento para el niño era un personaje fascinante, ¿no? El gran autor como un héroe. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que quizás yo he asentado más mi lenguaje y me he atrevido más cosas a lo largo de los libros. Eso también se ve en la extensión de cada libro. O Ujú. sea, desde Arena, que es un libro que tiene apenas 30 páginas, pues el último poemario tiene 220 páginas. Sí, Entonces, hay más mundo poético. hay más Mm. mundo, he sumado temas, sí, experiencias. Siempre hay, en mi caso, una fascinación por el lugar, por la lectura Ujú. del lugar, ¿no? Y Ujú. por la evolución de ese lugar. En los últimos libros quizás haya incluso una arqueología cultural del lugar, de las ruinas, ¿no? Ujú. Porque, claro, en Arena, por ejemplo, no aparecen, por ejemplo, esos paisajes o espacios abandonados que aparecen en El aire cruza costas olvidadas, cuando hablo de los ingenios azucareros olvidados, las haciendas abandonadas, ¿no? Esas ruinas, ¿no? Modernas que están en Ujú. nuestro paisaje también Sí. y bueno, y también la suma de autores, ¿no? De homenajes, de pequeños tombeaux, homenajes que yo hago a Ujú. algunos autores que han sido fundamentales para mí, que siempre en cada libro incluyo una sección, Cierto, porque además de pero buen escritor, eres un gran lector, lo manifiestas además, bastante. no creo que pueda haber un escritor sin el lector. Creo Ujú. que Total. el lector es simplemente para mí un accidente. El escritor es un accidente del lector vicioso. Para mí el lector es un 90% y el escritor un 10%. Ujú. Me Ujú. intereso yo mucho más o me interesa más cualquiera como lector que como escritor. Oye, Ujú. has combinado la creación poética con la crítica y el ensayo. ¿Qué te aporta analizar la poesía de otros autores a la hora de escribir la tuya propia? Eh, me aporta muchísimas cosas, sobre todo a lo mejor a desenfocar mi mirada, ¿no? A ponerla sobre otro lugar,
a ver otro lenguaje, ¿no? Siempre al leer a otra persona estás metiéndote en otra cabeza, ¿no? Y estás tratando de ver lo que le interesa, de ver cómo usa el lenguaje, de ver los posibles errores, pero también los aciertos. De todas formas, incluso sin escribir crítica per se o sin escribir un ensayo literario o cuando hacemos traducción, yo creo que la propia poesía que uno escribe, la propia obra, es ya una forma de hacer crítica, ¿no? Porque para el lector que tenga esas herramientas a la hora de leer, cuando lees a un autor ves por dónde va, ves lo que le interesa, ves lo que no, ves lo que ha descartado y ves que hay un mundo que digamos que alrededor de él giran ciertos autores y ciertos temas. O sea que al escribir ya elegimos una forma de hacer crítica y de tradición, ¿no? Y a la hora de escribir, Iván, me gustó mucho una expresión que acabas de comentar hace un poquito, que te centras en crear arqueologías del lugar, ¿no? Del lugar. Me gustaría preguntarte acerca de cuál es el vínculo que tú estableces con el territorio insular, con la geografía isleña, debido a que en tu mirada poética, que decimos que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, has trabajado mucho el paisaje, también, como dices, el abandono, lo claroscuro de los lugares. Entonces, ¿cuál es tu vínculo con el territorio? Yo creo que el nacer aquí en las islas y formarte aquí, criarte aquí, lleva implícito toda una carga de símbolos, de mitos, de historias, también una psicología, una conciencia distinta. Por ejemplo, yo creo que el nacer en unas islas y vivir en ellas te da una conciencia mucho más opresiva del límite, de que el territorio se acaba, de que es un territorio frágil, pequeño, y no tiene nada que ver con nacer en un continente o de que miras al horizonte y aquello no tiene fin, ¿no? Yo creo que esa singularidad se nota en lo que uno escribe, ¿no? Y en mis libros siempre pienso que voy desde el principio hacia una lectura del Liber Mundi, ¿no? Del mundo, del paisaje, y en los primeros libros no hay tiempo, pero claro, han pasado más de 20 años y ese Liber Mundi también es un Liber Vitae, ¿no? O sea que al paisaje se ha sumado el tiempo, ¿no? Una vida, una experiencia, y eso se nota para bien o para mal, en los temas, en los errores, en las repeticiones, ¿no? A veces también. Sí. Oye, has participado en encuentros literarios en Canarias y en la península y también en América Latina. ¿Qué imagen percibes de la poesía canaria contemporánea fuera de lo que es el archipiélago? Pues lamentablemente que es muy desconocida, ¿no? Muy ignorada. Pero bueno, también es nuestra responsabilidad, porque si nosotros no leemos a nuestros autores o no les damos el valor que tienen, ¿qué podemos esperar que hagan los demás, ¿no? Entonces, quizás también haya una responsabilidad nuestra que no hemos tomado desde la cultura, desde las editoriales, para conseguir que nuestra literatura vaya más allá, ¿no? Y que se dé el valor que tiene no solo a nuestros escritores, sino a nuestros pintores, ¿no? Porque siempre ha habido grandes pintores aquí, grandes artistas plásticos que no han salido o que se desconocen, y cuando se han conocido es porque se han ido fuera, ¿no? Como Manolo Millares, como Martín Chirino, como César Manrique, y lo mismo ha pasado con los creadores, con los poetas o los novelistas, cuando se han conocido, cuando han salido de aquí. Que es una decisión respetable, tanto los que se niegan a ser reconocidos fuera o ser conocidos, como es respetable los que buscan ir más allá y tener una dimensión más, a lo mejor no solo canario nacional, sino internacional, ¿no? Ahí tenemos los casos de dos grandes poetas, para mí de los mayores, como Andrés Sánchez Robaina y Eugenio Padorno, pero sus actitudes en cuanto a esto son diametralmente opuestas, ¿no? Andrés creo que no tenía una conciencia tan cerrada, me parece, desgraciadamente, como Eugenio, al que yo admiro muchísimo. Y más que buscar las diferencias entre lo que ha buscado las similitudes, ¿no? Que es lo que
quería el mismo Borges, ¿no? Para lo argentino, no quedarse en lo argentino, porque si no seremos una máscara, ¿no? Una ficción. Y es curioso, Iván, porque dentro de esta cuestión también es cierto que últimamente se da la casuística de que se hacen encuentros en los que además tú has participado, en los que se trabaja lo internacional desde Canarias, ¿no? Me viene a la mente donde estuviste el fin de semana pasado, si no me equivoco, el encuentro hispanoamericano de La Palma, ¿verdad? De escritores. Entonces también ya se está trabajando lo internacional desde la insularidad, no como algo localista, sino todo lo contrario, como una presentación al mundo de otros espacios, ¿no? Sí, creo que es necesario. Además, yo creo que desde que se llevó a cabo el primer festival hispanoamericano de La Palma, siempre me ha parecido que es lo mejor que se hace aquí en Canarias, ¿no? En cuanto a la literatura. Porque no hay esas diferencias, da igual, ¿no? Lo comentábamos en el festival en este año, de que yo no, no leo a ningún autor pensando que sea canario, que sea francés o que sea de Murcia, me da igual. Claro. Eso no quiere decir que no se noten esas peculiaridades y esos rasgos o que el autor tenga que renunciar a ellos, ¿no? Porque además es imposible. Pero hay que normalizar la situación de el autor canario. Nadie va o nadie lee a Juan Ramón Jiménez pensando que es el autor onubense, sería Exacto. ridículo. O a Dionisia García pensando que es la poeta murciana. Es una poeta, son poetas en lengua española. Que se conectan a través del poema. Claro, lo que nos define, lo que nos une y lo que tenemos que reivindicar es la lengua común que tenemos. Somos autores en español, eso es clave. Oye, clave, estamos acabando, pero vea, como todos nuestros invitados, lo ideal sería hacerlo leyendo, a través de la lectura, efectivamente. Sí, a través de la lectura. Así que a ver si nuestro invitado Iván nos puede leer deleitar, algo. Para mí sería imposible, porque porque hacerlo a través del móvil yo no llego a verlo, pero bueno, Iván tiene ese superpoder. Sí, a mí me gusta mucho escribir en papel, soy uno de esos dinosaurios que aún escriben en papel y que no quieren renunciar y no escribo directamente ordenador, pero en el móvil a veces escribo, tomo notas y no tengo papel. Este es un poema inédito de quizá un futuro libro y se llama Inmortal o Doliente. Oí el viento en la ventana toda la noche, el viento retumbando en los postigos mal cerrados, el polvo de la noche flotando en el aire frío y vacío de la madrugada. Toda la noche la brisa anduvo por las calles de la ciudad en ruinas, de los solares abandonados y las casas tapiadas. Oí toda la noche el viento creciendo en su furia sin fin, susurrando el nombre olvidado de terribles dioses. En el olvido dulce de los durmientes yo estuve despierto escuchando el conjuro del Dios, sus celos milenarios, la soledad de la isla oscura bogando en el océano del mundo sobre siglos hondísimos. Toda la madrugada fue así, atravesada a veces por el canto solitario de ese pájaro que se queja siempre en las noches, porque perdió su jade, su par de esmeraldas en el fondo de este Atlántico bituminoso que nos acuna callado, sonoro y arcano al mismo tiempo. ¿Dónde está mi oro? Puede preguntársele a la ola que pasa y no vuelve, henchida de misterio. Todo el verdor del desierto blanco en lo negro viene a verme y sus imágenes retuercen mi alma hasta vencerla, hasta hacerla inmortal o doliente. Quiero oírte otra vez, perfil egipcio, bellísimo basilisco remoto. Quiero verte de nuevo ante mí, gorgona sin crepúsculo, sobre los azules que cruzamos para estar juntos un instante antes del fin. Qué bonito. Y nada mejor que llegar al fin con estos versos de Iván Cabrera Cartaya. Iván, Bea, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana. Y nosotros que llegamos a las 8.